Tal y como dijo el señor Bauman en su libro Modernidad líquida, explica cómo esa realidad sólida en la que vivíamos se ha desvanecido y ahora vivimos en una modernidad más líquida, ya que es más inestable, más cambiante, más individualista. Y ahora con esta pandemia podemos darnos cuenta a lo que se refería este autor y hacia dónde es donde estamos yendo. El COVID-19 marcará un antes y un después del mundo que conocemos actualmente, así como ha pasado con acontecimientos históricos, como las guerras mundiales o el atentado del 11 de septiembre. Lo que está consiguiendo el COVID-19 es obligarnos a cambiar nuestros hábitos culturales y forzarnos al uso obligado de la tecnología, esto convirtiéndonos en más digitales y así olvidando nuestros viejos hábitos. Las instituciones de la modernidad como el trabajo, la familia o la comunidad se caracterizaban por ser algo estable, algo duradero, pero todo eso ahorita se ha fragilizado y nos da a entender que nada es para siempre, así como esta pandemia. No será para siempre, pero no será la única pandemia que exista. This is not the last major outbreak we're ever going to see. There's going to be more outbreaks, and there's going to be more epidemics. That's not a maybe, that's a given. Esto fue algo que nos llegó de sorpresa. No pudimos elegir estar o no estar. Aquí estamos. Y adaptarnos es la única posibilidad. Como por ejemplo, en el confinamiento, debemos adaptarnos a cambios en nuestros hábitos cotidianos. Por ejemplo, en el hábito de la salud, una persona que solía correr o hacer ejercicio fuera de casa ya no lo hará y tendrá que buscar la forma de hacerlo en su propia casa. En el hábito social, una persona que solía saludar de mano, beso o abrazo tampoco ya podrá hacerlo, o el mismo hecho de no poder salir de casa. En el hábito educativo o del trabajo, las personas se acomodarán para trabajar desde su propia casa, claro, si su empresa tiene esa flexibilidad. Y tanto como docentes como alumnos buscaron la forma que por medios virtuales se apoyaran para seguir con su educación. Y otro hábito que también es importante mencionar es el hábito del consumo, ya que mucha gente a nivel mundial hizo compras excesivas de alimentos o productos. Un ejemplo de esto es lo que pasó con el papel higiénico. Las compras online se multiplicaron, como por ejemplo aquí en México, la mitad de los consumidores prefieren hacer este tipo de compras para no salir de casa. Las categorías que más compran pueden ser comida a domicilio, productos de aseo para el hogar o electrónicos, al igual que suscripciones en línea, y esto hace que incrementen el uso de las redes sociales y las plataformas digitales. En el caso del consumo energético, aumentó por todos esos aparatos electrónicos con los que contamos en casa, y que ahora por la pandemia se usan más de lo usual. En cambio, el consumo de la gasolina ahora disminuyó por el tema de la actividad económica, y algunas de las consecuencias económicas que ha causado el COVID-19 son la caída del petróleo, que cayó por debajo de los $0, el impacto que hubo en la bolsa de valores y su caída, la disminución de transporte, al igual que turismo, y al igual que cerraron rutas aéreas. Nos hemos dado cuenta a través de este virus qué tan importantes pueden ser nuestras acciones individuales, como el de quedarse en casa para evitar contagios, o de que nuestras compras y acciones alimentan a esta máquina llamada capitalismo. Pero ahora en esta época es más probable que estés más cerca de su fin a que continuemos en él, o eso espero. O como lo mencionó Noemi Klein en su libro La doctrina del shock, hemos entrado en el capitalismo del desastre. Este capitalismo del desastre es cuando las industrias privadas se aprovechan de esta crisis para beneficiarse. Y la doctrina del shock es una estrategia política donde utiliza esta crisis para implementar unas políticas que enriquecen a las élites y empobrecen a los demás. En momentos de crisis como esta, las personas solemos centrarnos en la emergencia de sobrevivir, al igual que solemos confiar en quienes tienen el poder. Pero esta sociedad líquida en la que vivimos, no hay quien tome decisiones sensatas en estado de crisis. No sabemos hacia dónde van las cosas. O como lo dijo Bauman en su libro En busca de la política, en estado de crisis,
las cosas se nos van de las manos, no tenemos el control del curso de los acontecimientos. Sea como fuere, un momento de crisis no induce seguridad ni confianza. Esta etapa creo que será para reflexionar como persona y para valorar la libertad que teníamos, al menos de poder salir o de otras cosas más. Pero ahora esta libertad está siendo más controlada que antes, que poco a poco se va pareciendo más a la distopía de Orwell en 1984. En este libro explica cómo es un país dominado por un gobierno totalitario, en donde constantemente vigila a los ciudadanos y que igual insiste por espiar sus pensamientos. Todo esto por mantener el orden. Como en algunos países están empezando a implementar métodos para controlar a la población, que van desde las multas o cárcel, igual que la presencia policial y del ejército en las calles, o la misma monitorización que se tiene desde las personas con las apps o desde sus mismos smartphones, como el despliegue de los drones. Drone is scanning for COVID-19 symptoms. Something else that comes our way, I think we need to prepare for that. This is the first time Americans have been scanned for symptoms. O como el ejemplo del robot de Singapur que mantenía separadas a las personas. Esto hace recordar a un capítulo de Black Mirror. O empezamos a idear otro tipo de mundo, o acabaremos suicidándonos si continuamos en este sistema global de modernidad capitalista, consumista e individualista.